Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con un trabajo que empezamos en un video anterior, en el cual estuvimos hablando un poco sobre Joseph Breuer, el método catártico y Ana O, y algunas influencias que tuvo esta propuesta clínica en lo que tiempo después se llamaría el psicoanálisis de Sigmund Freud. Así que en esa misma línea de ideas me gustaría que siguiéramos hoy con un segundo momento, un segundo capítulo, un segundo corte que podríamos realizar si tratáramos de establecer de alguna forma las influencias técnicas que tuvo el psicoanálisis de Freud, y sería la sugestión hipnótica, es decir, la relación entre la histeria y un personaje como Jean-Martin Charcot en la influencia que recibió Freud para crear lo que posteriormente él mismo denominaría su psicoanálisis. Bueno, lo primero que habría que decir es que Charcot es un personaje sumamente importante en la historia de la neurología, sumamente importante en la historia de la Salpêtrière. De hecho, si ustedes visitan el hospital, verán que el auditorio del hospital lleva su nombre y tiene una placa muy linda donde dice Jean-Martin Charcot, creador de la neurología. Bueno, es un personaje realmente muy, muy interesante. Y para destacar algunos puntos que realmente nos interesa puntualmente en lo que estamos haciendo hoy, es que tenemos que tener en cuenta que a partir de él, a partir de Charcot, la histeria se empezó a dejar de considerar una simulación. Antes de Charcot, la histeria se consideraba una simulación. Los médicos creían que las pacientes histéricas estaban engañándolos, le estaban haciendo perder el tiempo, porque se quejaban de padecimientos que no tenían, se quejaban de dolores que realmente no sentían, y básicamente lo que hacían era hacerles perder el tiempo fingiendo que algo les pasaba, simulando que algo les pasaba. Esta es una idea que quizás muchos de ustedes, si se dedican al psicoanálisis, pueden pensar que es bastante absurda o incluso una idea bastante arcaica, pero si leen, por ejemplo, un texto de Thomas Szasz, un reconocido antipsiquiatra, que se llama El mito de la enfermedad mental, verán que él todavía sigue planteando, hasta hace unos pocos años, que la histeria era básicamente una simulación, ¿no? Un fingimiento, o incluso hasta les diría una cuestión de imaginación, como si las pacientes histéricas imaginaran cosas que realmente no tenían. Entonces, uno de los elementos centrales del personaje de Charcot como tal es que a partir de él, a partir de sus desarrollos y sus estudios en torno al problema de la histeria, se convirtió en una enfermedad del sistema nervioso, ¿sí? Una enfermedad enteramente respetable, cosa que no era antes de Charcot, ¿sí? ¿A qué me refiero con estudios y desarrollos al respecto del problema de la histeria? Bueno, en sus clases, Charcot proponía, por ejemplo, cosas como que mediante la utilización del hipnotismo, él podía provocar síntomas histéricos en los pacientes. Entonces, hay un cuadro bastante famoso, que se lo voy a dejar por acá seguramente, en el cual se ve a Charcot practicándole hipnosis y generándole, provocándole síntomas a pacientes histéricas. Y básicamente lo que hacía era, tenía a todos los alumnos en su clase, hacía pasar a las pacientes, las hipnotizaba, una vez hipnotizaba les decía, bueno, cuando usted se despierte, no sé, no va a poder mover la pierna, ¿no? Entonces les removía el estado hipnótico y cuando lo hacía, la paciente tenía un síntoma, ¿no? Tenía un síntoma, no podía mover la pierna y no sabía por qué, que era una de las características fundamentales de los síntomas histéricos, ¿no? Entonces, ¿qué producía? ¿Qué podía provocar Charcot? Podía provocar parálisis, podía provocar temblores, podría provocar anestesias en sus pacientes. Y este punto es fundamental porque lo que de alguna forma nos deja entrever es que ya se empieza a gestar en el ambiente médico de finales del siglo XIX la importancia de la acción de las ideas, ¿no? Que va a ser uno de los elementos fundamentales sobre los cuales se va a sostener el psicoanálisis, ¿sí? Porque piensen abiertamente que, digamos, Freud siempre propuso que los síntomas que aquejaban a los pacientes, histéricos primero en un primer momento, pero neuróticos en general en un segundo momento, no eran síntomas que tuviesen su basamiento fundamental en el organismo, ¿sí? Entonces eran síntomas, vamos a decirlo así, que tienen un origen psíquico, ¿sí? Entonces piensen que en este momento tan preliminar,
ya Charcot estaba proponiendo la importancia de la acción de las ideas en la creación de los síntomas, ¿no? La importancia de los síntomas en un origen psíquico, cómo había síntomas que se podían reflejar en el cuerpo, pero que en realidad estaban organizados por problemas psíquicos. Freud visita a la Salpêtrière en un periodo de prácticas, ¿no? Es algo bastante frecuente, todavía hasta el día de hoy se sigue haciendo. Si ustedes estudian medicina y se especializan en neurología, pueden hacer unas prácticas en la Salpêtrière. Freud visita la Salpêtrière en un periodo de prácticas desde octubre de 1885 hasta febrero de 1886, ¿no? O sea, casi un semestre practicando en la Salpêtrière. Y lo interesante es que Freud va a practicar abiertamente la sugestión hipnótica, ¿no? Como que es como tal lo que él aprende en la Salpêtrière con Charcot, incluso en su propio consultorio, incluso cuando vuelve a Viena, desde diciembre de 1887 más o menos hasta mayo de 1889, ¿no? Es decir, que el propio Freud hipnotizaba a sus pacientes antes de la creación del método psicoanalítico. Por supuesto, este tipo de divisiones, ¿no? Esto es algo que es interesante que se entienda, solamente tienen un fin de transmisión. Por supuesto que las cosas nunca son así, no es que Freud primero utiliza el método catártico, después utiliza la sugestión hipnótica y después un día se levanta y practica asociación libre, ¿no? Por supuesto que las cosas son mucho más entremezcladas y se dan de formas específicas, particulares, pero bueno, con el fin de explicarlo, creo que se pueden establecer estos cortes que obviamente que son, es una obviedad tener que decirlo, pero son cortes artificiales para poder explicar las diferentes influencias que tuvo el movimiento psicoanalítico de Freud, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para que se den una idea de un caso de Freud tratado justamente con sugestión hipnótica, Freud cita el caso de una paciente italiana que solía ser presa de un ataque convulsivo, se le daban convulsiones, cada vez que escuchaba la palabra Apfel, ¿no? Manzana. Freud utilizó la hipnosis con dos propósitos, podríamos decir, ¿sí? Un primer propósito que era hacer sugestiones terapéuticas, ¿no? O sea, influir terapéuticamente sobre las pacientes para que se curaran, así como Charcot generaba síntomas histéricos a través de hipnosis, en realidad también la idea es que se podían resolver esos mismos síntomas, ¿no? Entonces se podían curar síntomas histéricos a través de la utilización de la hipnosis, justamente haciendo una sugestión terapéutica, ¿no? O sea, influyendo en el paciente para que se cure, influyendo en la paciente para que se cure. Ese era un primer propósito mediante el cual Freud utilizó hipnosis. Y el segundo, que ya se acerca bastante más a la propuesta como tal que será después del psicoanálisis y que se relaciona bastante con lo que vimos aquella vez sobre Breuer y el método catártico, es la intención de reconstruir la historia del síntoma, ¿no? Es decir, como una forma de buscar información sobre el síntoma que haya quedado por fuera de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Freud? Hipnotiza a los pacientes para ver si bajo el estado de hipnosis logra llegar hasta ese punto de formación del síntoma en el cual pueda descubrir cuál es el origen y por ende el síntoma se diluya tal y como lo había propuesto Breuer en su método catártico, tal y como lo practicaba aquellas veces con la señorita Ana O, ¿no? Entonces, la hipnosis, quiero que se entienda, por eso yo le explicaba el tema de los cortes, porque en realidad no es un tema evidentemente tan sencillo de dividir, todo está bastante entremezclado. Quiero que vean cómo la influencia de la hipnosis a Freud le llega de dos lugares distintos, tanto de la escuela francesa, de los desarrollos de Charcot y del trabajo de la histeria, como de la propuesta breueriana, ¿no? De los desarrollos de esta intención clínica, catártica, de abreacción, de limpieza de chimenea que tenía Breuer, pero utilizada específicamente para buscar el famosísimo origen del síntoma que supuestamente liberaría a los pacientes del padecimiento histérico, ¿no? El 1 de mayo de 1889, ¿no? Empleó por primera vez el método catártico directamente, ¿sí? Freud, ¿no? Freud emplea por primera vez el método catártico. Fíjense que sí hay como una especie de sucesión entre la utilización del método hipnótico y después la propuesta del método catártico, digamos,
insisto, siempre de manera artificial, con fines de que se entienda. Pero la primera paciente con la que Freud lo practicó fue con Amy von N. ¿Sí? La intención es que Freud, además de utilizar el método catártico, utilizó varios otros métodos que se utilizaban mucho en esa época, como por ejemplo la sugestión terapéutica, ¿no? Que todavía se utiliza hasta el día de hoy. Gente que cree que por decirle a alguien que se tiene que curar, se cura. Masajes, ¿no? Los baños y los reposos, esos grandes baños que se usaban a finales del siglo XIX, donde la gente se exiliaba por un tiempo en las aguas termales, que obviamente, que por supuesto que es terapéutico, ¿no? Digamos, si uno está ajetreado por un montón de cosas de su vida y de pronto se retira un mes a que le hagan masajes y estar en los baños calientes todos los días por la mañana, seguramente que eso tiene algún efecto terapéutico. Ahora, Freud vuelve a ver el mismo problema que había notado con la cuestión catártica, es decir, que cuando uno vuelve a su realidad, deja de estar todo el día en los baños, deja de estar todo el día en los masajes, los problemas insisten, ¿no? Y ahí es donde creo que reside la gran crítica propuesta por Freud a la utilización de estos métodos que podríamos llamar, para incluir tanto la propuesta breueriana de la catarsis como la propuesta de Charcot de la hipnosis, en métodos sugestivos, ¿no? O sea, Freud comprende que la razón por la cual los efectos favorables de los métodos sugestivos, tanto la hipnosis como la otra, resultaban transitorios, o sea, que funcionaban en un momento y después dejaban de funcionar, como funciona hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, digamos, ustedes pueden hoy tomar el curso de cómo mejorar en la vida, de coaching ontológico el fin de semana, y por supuesto que en los próximos 15 días va a ver la vida de una forma distinta, ¿no? El problema es que eso después no se sostiene en el tiempo. Y Freud descubre ya a finales del siglo XIX por qué. Porque la clave de esto transitorio es que tiene en su origen la influencia, digamos, la sugestión, la influencia sobre el paciente, el efecto de que realmente esa influencia sea terapéutica, tiene su origen en el deseo del paciente de complacer al médico. ¿Entienden? O sea, obviamente que si todo el grupo arenga, que si todo el grupo grita, que si todos dicen que podemos, claro que uno también siente que puede. Hasta que pasan 6, 7, 8 días donde uno vuelve a su realidad y la cosa sigue operando más o menos lo mismo. O sea, estos efectos que Freud empieza a observar se desvanecen cuando se interrumpe el contacto con el médico. ¿Entienden? Hay algo estrictamente transferencial en la utilización de lo sugestivo. El paciente lo hace por el médico, lo hace porque calcula, ¿no? Esto es lo que después podríamos pensar con autores más posteriores, como por ejemplo Klein o por ejemplo Lacan, que los pacientes calculan más o menos transferencialmente lo que el médico quiere. Entonces, logran eso. Ahora, el problema es que cuando se elimina el contacto, dice Freud, bueno, se elimina también lo terapéutico, ¿sí? El síntoma vuelve a insistir igual que siempre, ¿no? Lo interesante, sin duda, es que Freud, al notar este problema transferencial, por llamarlo de alguna forma, de cómo los efectos terapéuticos se terminan desvaneciendo, llega a una idea que va a ser fundamental en el desarrollo del psicoanálisis, que es la propuesta de las ideas antitéticas, ¿no? O sea, dos ideas que en realidad funcionan como antítesis la una de la otra. Que el sujeto mismo, o sea, que el paciente mismo puede ignorar el hecho de que algo se opone a su intención. Ahí creo que está como el gran aprendizaje tanto de la forma catártica de llegar a la solución del síntoma, como la forma hipnótica, según Freud, de esquivar la resistencia, ¿no? Porque la idea antitética a lo que apunta en Freud es a la resistencia. O sea, hay algo en mí que se opone a mi intención, ¿sí? Y entonces yo me encuentro con que mi voluntad racional, se encuentra trabada. Es decir, hay dos elementos que van en sentido contrario. Mi voluntad, lo que yo quiero, y aquello que se opone a mi intención. Me parece que esa es la gran influencia que generan tanto la propuesta breueriana como la propuesta de Charcot en el sistema de Freud. Darle la noción de que quizás hay una cuestión paradojal, hay ideas antitéticas, hay sistemas que están opuestos. Entonces, aunque yo supuestamente quiera algo,
Por otro lado, hay algo que me lo impide. Y eso que me lo impide puede ser sorteado únicamente por la influencia terapéutica, sí. Pero el problema es que eso no se mantiene en el tiempo. Entonces, en ese punto es cuando Freud decide abiertamente abandonar estos otros dos métodos. Insisto, obviamente, la idea de la asociación libre, que la veremos quizás en otro video, obviamente es una técnica que se va desarrollando de manera muy, muy gradual. No es, insisto, no es que un día dice, no, esto no sirve, voy a inventar un método nuevo, ¿no? Entre 1892 y 1895 se va desarrollando gradualmente la idea de la asociación libre, que Freud practica con una paciente que se llama Elizabeth von R, y eso terminará derivando en lo que después será técnicamente el psicoanálisis. Pero sin lugar a dudas creo que la gran enseñanza, el gran aprendizaje que le brindó Breuer y Charcot a Freud, entre otras cosas, fue precisamente la posibilidad de pensar en ideas antitéticas, en sistemas antitéticos que se contradicen entre sí. Bueno, espero haber sido claro. Déjenme obviamente todas sus dudas, preguntas y comentarios acá abajo en el video y yo los espero en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.